Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este espacio de predicación, de enseñanza bíblica, teológica. Y vamos a acabar de escuchar esa canción y entramos de lleno con la enseñanza en este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos. Paz en medio de la tormenta. Excelente esa canción, me gusta mucho. Bien, hijo, eres el mejor. Gracias. Eso. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de estudio bíblico, de enseñanza de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que como rockeros, como metaleros, para que nuestra vida cambie, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos al Brutal Bible Study de este día lunes. Muchas gracias, hijo. Qué chévere canción. Me encanta, me fascina esa canción. Muchísimas gracias, hijo, por tu aporte. En esta noche mi hijo es pues el que está a cargo de todo el área tecnológica. Buenas noches. Como bien dije en la introducción, la fe viene por la palabra de Dios. Así que muy buenas noches a todos esos rockeros, a todos esos metaleros que nos siguen y que van a retransmitir este programa y que van a estar junto a nosotros. Recuerden que la vida real viene así, sin oportunidad para la edición. La vida real es así. Cuando hay tiempo para editar, ya algo pasó, ¿no es verdad? Entonces mi hijo va a estar aquí acompañándome en esta noche. Ven para acá, hijo, puedes sentarte también aquí ya. Gracias por tu ayuda, siempre es muy buena. A la vez que también se instruye, me acompaña, porque es algo muy bueno reconocer que los padres debemos influenciar sobre nuestros hijos. Y más en estos tiempos violentos debemos ayudarnos. Papá ayuda al hijo y mi hijo me ayuda a mí. Muy buenas noches. Vamos a hablar en esta noche el tema de la guerra espiritual y vamos a leer la carta de Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, donde vamos a estudiar la Biblia en esta noche. Vamos a estudiar el capítulo 6 de la carta de Efesios desde el versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Puedes leer, hijo, por favor? Ahí está el micrófono. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20, con esa voz fuerte que Dios te ha dado. Ponte cómodo como tú quieras. Así pasa, así ocurre a veces, ¿ya ves? Siempre hay que estar pilas. Eso. Lee, por favor. Por último,
Fortalézcanse con el gran poder de Dios, del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esta es palabra de Dios. Para el pueblo de Dios. Por tu gracia estamos aquí, Señor nuestro Dios. Muchas gracias, Hijo. Cristo fue quien hizo en este momento la lectura de la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Se habla mucho y a veces yo me río un poco, Cris, sobre cómo se caricaturiza la guerra espiritual. A la hora de hablar de lo espiritual y a la hora de hablar de la guerra espiritual, creo que nadie conoce más de este mundo que los rockeros y que los metaleros, porque vivimos en un ambiente. Obviamente, los que ya estamos en Cristo Jesús, renacidos por el poder del Espíritu Santo, ya no vivimos en ese mundo de maldad. Dios nos ha perdonado, querido hijo, entonces nosotros debemos vivir para Jesucristo. Digo caricaturizar, ¿por qué? Porque mucha gente se burla cuando hablamos de lo espiritual y más cuando hablamos de la guerra espiritual. Mucha gente acude a las personas religiosas legalistas que dan un mal ejemplo de lo que es la vida cristiana. Tienen muchas equivocaciones en la enseñanza, no tienen una educación formal de teología, por lo tanto cometen muchos errores a la hora de enseñar. No queremos menospreciar la obra de salvación en las personas que acabo de mencionar, personas religiosas legalistas. Lo malo es que se han quedado y se han estancado ahí en la parte de la santidad de Dios y se olvidan que Dios es un Dios de gracia. Si solamente nos quedamos impactados por la santidad de Dios, muy pronto nos vamos a convertir en personas que le caemos mal al resto porque no sabemos cómo comportarnos en sociedad, no sabemos cómo comportarnos en una reunión de amigos, en una reunión familiar, no sabemos cómo comportarnos, pues, en la vida pública. Y es muy importante, hijo, en esta noche, y te agradezco por tu ayuda y te agradezco por tu acolite, porque estaba destinado que teníamos que ir a hacer otra actividad, pero como llovió ya no pudimos hacerla. Entonces el Espíritu Santo me sugirió a mi mente y me dijo, anda, hagan un culto con Christopher y enséñenle a los rockeros, a los metaleros, para que ya no tengan la excusa de estar contaminando su mente ni estando escuchando falsas enseñanzas. ¿Por qué digo falsas enseñanzas? Porque mucha gente habla de la Biblia, pero solamente el que ha renacido en Cristo, el que tiene su vida entera dispuesta a Jesucristo, le es revelada la llave para poder entender lo espiritual, lo que la Biblia nos enseña. Y en esta noche, miren, nosotros hemos obedecido el impulso del Espíritu Santo y estamos dos varones aquí. Mi persona, un varón de 47 años, y mi hijo, un varón de 12 años. Los dos estamos instruyéndonos y ayudándonos. Estamos elogiando a Dios y también estamos siendo instruidos por su palabra.
Entonces, como dice la Biblia, Pablo rogando que oren por él, porque él estando en una situación que estaba encadenado, él pedía que sigan orando para que a él no le falte la valentía, porque Pablo quería que no le falte el valor para seguir enseñando la palabra. Mira, hay algunas cosas que a veces me da un poco de chiste y digo caricaturizar, porque la gente piensa que cuando hablamos de lo espiritual somos los cristianos un poco de gente tontita. Sin embargo, ese tipo de gente que nos ataca por hacer énfasis en enseñanzas espirituales y en esta noche hablar sobre la guerra espiritual, no tienen ningún problema para creer que hay microorganismos patógenos que nos rodean, que están aquí ahora en el piso hasta una cierta altura o en el aire. Y que esos microorganismos, virus, bacterias, pueden contaminarnos, pueden contagiarnos y pueden enfermarnos. Nadie tiene, ¿no es cierto?, esas personas que atacan, esas personas malas, los haters, como se les dice en la actualidad a través de redes sociales, no escatiman palabras, no escatiman todo su veneno que hay dentro de su corazón para atacarnos a los cristianos, porque hacemos una enseñanza a partir de lo espiritual. Según la investigación bíblico-teológica, según la investigación teológica y según la investigación científica también, que no tienen por qué divorciarse, mas tienen que darse la mano, nosotros podemos llegar a la conclusión, después de tanto estudio, después de tanto ataque histórico a la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra de Dios, que la Biblia es las dos cosas. Por eso, no tenemos otra autoridad en esta noche. Y en la Biblia, en el pasaje que hemos leído en esta noche, en el capítulo 6 de la carta de los Efesios, hemos hablado acerca de la armadura de Dios. Y San Pablo nos enseña algo muy importante que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche como una enseñanza. Tal vez no vamos a agotar todo el tema, pero sí vamos a introducirnos en este maravilloso tema de la guerra espiritual. A veces la gente cuando se burla, ¿no? A veces la gente cuando me pregunta a mí, me dice, oye Fer, los que me conocen por mi nombre, otros me dicen, pastor, oye, chuta, a veces me da un poco de chiste, ¿será o no será eso de la guerra espiritual? Le digo, bueno, comprobemos. Entonces empezamos a hablar acerca de la palabra de Dios y la palabra de Dios leída le toca el corazón a esa persona que con sinceridad, aunque no cree, aunque es escéptico, se acerca porque quiere aprender. Y en esta noche yo quiero orar por aquellos rockeros y metaleros, porque estamos en este perfil del apostolado a los metaleros. Quiero orar por aquellos que están con un pie adentro y un pie afuera y que todavía a veces tienen miedo identificarse como una persona que quiere ser seguidor de Jesucristo y más por la presión de grupo no desea, no avanza, no da ese paso de fe. ¿Tú crees que podemos orar por ellos esta noche? Sí. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, a aquellos a los cuales hemos nombrado en esta hora y en nuestro corazón somos sensibles a su necesidad porque algún día estuvimos igual, te pedimos por ellos para que los convenzas, los atraigas a tu amor poderoso y los liberes de toda atadura, de todo vicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora enfoquémonos en lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual. Primero, la guerra espiritual no es una guerra obviamente visible, es una guerra invisible. Como hemos dicho con anterioridad, al ser una guerra invisible no es que nosotros nos estamos inventando. Hay un roce de poderes entre las fuerzas del bien, por así decirlo, y las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal representadas por Satanás, por los demonios y por las jerarquías que gobiernan en los aires, o sea, un poquito más arriba de nosotros, ¿ya? En el cielo, y que estos poderes espirituales quieren y tienen poder. Tienen un poder limitado, pero de que hay una guerra espiritual, la hay, porque la Biblia nos enseña y tenemos que estar instruidos y preparados para eso. La Biblia dice, en el versículo 10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La invitación de San Pablo es fortalecernos con el poder del Señor. O sea, nos invita a pertenecerle a Cristo. Ya de entrada nos dice que hay una división, un parteaguas entre rockeros y metaleros. Vuelvo y repito, porque estamos en este perfil de rockeros y metaleros. Pero también bienvenidos a los que, no siendo fanáticos del rock y el metal, pero están viendo por casualidad, pues, este programa, esta enseñanza en este día lunes.
Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. De entrada, el Señor hace un parteaguas. ¿Quiénes están fuera de mí? ¿Quiénes están lejos de mí? Lo que nosotros comúnmente denominamos inconverso. Una persona que todavía no se ha convertido. Y del lado de acá estamos nosotros, los que nos hemos convertido. Entonces la Biblia nos invita a fortalecernos con el gran poder del Señor. Y obviamente, ¿quién se va a fortalecer con el poder que tiene el Señor? Con la dunamis, con la explosión del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos de ser nosotros, ¿no es cierto? Porque ya nosotros tenemos que reconocer que en el ambiente, en este ambiente con el cual es hecho este perfil de Facebook, hay personas que están a favor de Dios y otras personas que están en contra de Dios. Hay algunas personas en este ambiente del rock y metal que no son nocivas, pero que todavía no han dado el paso de fe. Entonces, para ellos nosotros hablamos en esta noche y nos comunicamos con la intención de invitarlos a que vengan a Cristo. E invitarlos para que ya no estén fuera, para que ya no sean testigos de lo que Dios está haciendo, de lo que Jesús está haciendo en medio del underground metálico, en medio del upperground metálico, en medio de gente que le gusta el rock y metal, que ya no estén afuera solo mirando y observando, sino que den el paso de fe y estén acá con los que nos denominamos Iglesia de Cristo, cristianos. ¿Ok? Esa es la primera enseñanza. Versículo 10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Es la invitación propia del Espíritu Santo a pedirle a Él que nos fortalezca. A pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que nos capacite, que nos empodere, que nos dé esa capacidad visible de que tenemos poder. Luego dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si bien es cierto que estamos hablando en esta noche de manera introductoria acerca de la guerra espiritual, acerca de ponernos la armadura de Dios, que es una armadura que habla aquí en sentido figurado, teniendo en cuenta lo que Pablo explica y miraba, y en ese momento tenía la imagen de un soldado romano. Entonces, mientras él mira, tal vez, yo me imagino que Pablo miraba a un soldado romano pasar, a uno de los que los custodiaba a él en la cárcel donde él estaba preso por predicar el evangelio. Entonces lo miró y el Espíritu Santo lo inspiró a tomar el ejemplo de ese soldado y a analizar cada una de las partes de su armadura y decir, así mismo es la vida de un creyente. Así mismo debe ser la vida de un cristiano. Así como ese soldado se prepara para la batalla y se pone la armadura, el cristiano también tiene una batalla de orden espiritual y tiene que poner la armadura que Dios nos ha dado. Hay que ponernos esa armadura porque estamos en una guerra espiritual. Alguna gente no entiende, alguna gente no hace la exégesis adecuada, que es la parte de la ciencia de estudiar la palabra de Dios. Esa palabrita exégesis es una disciplina. Entonces hay personas que no hacen una debida exégesis, que no hacen la exégesis correcta para poder interpretar estos 10 versículos y podernos dar cuenta que no se trata de exageraciones, que no se trata de salir a buscar cucos donde tal vez no los hay, que no se trata de levantarse en la mañana, ¿no verdad? Asearse, lavarse los dientes, ¿no es cierto? Desayunar, ponerse así bien guapo y salir a la calle como con un palo, con una actitud de guerra, a ver dónde anda un endemoniado. Es mejor esperar que los exorcismos se den de manera natural. Y aquí hay mucho que hablar. Miren, yo sé que ustedes quieren ir a la parte práctica, yo sé que ustedes no quieren que los canse mucho con los versículos bíblicos, pero vamos a tratar de hacer este estudio en esta noche de una manera jocosa, de una manera divertida y de una manera amena para que no nos canse. Yo me acuerdo que en tantas experiencias que tenemos, que he tenido yo, hijo, hoy te vas a enterar de algunas cosas que ha hecho tu padre antes, cuando era más joven, cuando el Señor me llamó a los 17 años y yo tuve mi experiencia religiosa con Cristo, esa experiencia que llamamos la conversión, nacer de nuevo. Yo me metí de lleno con el Señor. Yo le dije, Señor, yo pierdo todo por ti. A mí no me importa nada. Yo prefiero perder todo, pero no quiero perderte a ti. Pues Jesús se tomó en serio esas palabras. Entonces me llamó a servirle. Para mí, con otro grupo de amigos, en el tiempo en que nosotros tuvimos nuestra experiencia religiosa del nuevo nacimiento con Jesucristo,
Era bastante intimidante tener que obedecer la voz del Espíritu Santo. Sabíamos que Dios nos había llamado a declararle la guerra a la fuerza de las tinieblas e ir como misioneros a ese ambiente de rock y metal denso, pesado, donde habían drogas, donde habían situaciones bastante vergonzosas. Pero el Señor nos hizo entender a un grupo de amigos, y a mí incluido, que el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. Luego nos puso para acá apartecito, nos entrenó, nos capacitó por algún tiempo, nos dio poder espiritual, nos dio conocimiento bíblico y luego nos envió otra vez a ese mismo lugar. Ahora, después de tanto estudio de la Biblia, estudio teológico, académico, y de haber pasado tantos años, uno como que desarrolla un poco y puede explicar lo que pasó en ese momento. Pero en ese momento, para mí y para muchos otros amigos, era un poco difícil poder explicar qué era lo que estábamos haciendo. Lo único que había en nuestro corazón era la certeza de que algo había ocurrido después del momento que le pedimos a Cristo que nos perdone nuestra vana manera de vivir, nuestros pecados. Luego venimos, nos confesamos ante el Señor, empezamos a seguirlo fielmente, a asistir todos los días de enseñanza y que había reuniones en la congregación. Entonces nosotros sentimos el llamado. Con unos amigos formamos una banda de metal extremo, de black metal, e íbamos a los conciertos a predicar. Y para los rockeros, para los metaleros en ese tiempo, aquí en nuestro país, en el Ecuador, era algo raro ver a cristianos utilizando música que por lo general el black metal es un estilo de odio hacia Dios, odio hacia el cristianismo. Era un poco difícil para ellos entender cómo era que cristianos estaban ejecutando ese tipo de música y estaban hablando acerca de la buena noticia de Jesús. Estaban hablando acerca de que Jesús cambia las vidas. Estábamos hablando acerca de que necesitamos ponernos a cuentas con Dios y ya no darle las espaldas a Jesucristo. Peor, seguir maldiciendo el nombre de Dios. Peor, seguir atado a vicios y a cosas malas que uno llega a hacer en la vida, producto de las malas decisiones y sobre todo producto de odiar a Dios, de dejarlo a un lado. Hay tantas cosas como una vez, mira, sabíamos reunirnos con un grupo de rockeros en Cuenca, en el Parque Calderón, en el parque central de la ciudad, y nos reuníamos a las 10 de la noche. Dice, ¿por qué tan tarde? Íbamos caminando así, ¿no? Con nuestras casacas de cuero, con nuestra ropa habitual, la vestimenta del rockero metalero, íbamos caminando así por la noche, y ahí es cuando empezaba a salir lo que nosotros llamábamos las criaturas de la noche. Personas prostitutas, personas homosexuales, drogadictos, personas que esperaban la noche para poder salir a hacer de las suyas, delincuentes también, personas que pertenecían al ambiente de la noche, al ambiente de la oscuridad, y eso, entendido espiritualmente, también tiene algo interesante que nosotros con el tiempo fuimos aprendiendo. Ese grupo de rockeros y metaleros se reunía en la ciudad de Cuenca, en el Parque Calderón, para tener una reunión como estamos teniendo aquí. Un estudio de Biblia sencillo, luego orar los unos por los otros. Y la gente que fuera cayendo, la gente que nos fuera viendo, la gente a la cual nosotros estábamos interesados en alcanzar para Jesús, era nuestra motivación. Primero estábamos a pie, ahí sentados en una banquita. Como ya altas horas de la noche, terminábamos a la medianoche, ya no había bus, ya no había transporte público, íbamos en manada por la calle, caminando, y ya pues así ocurre. Después un amigo, el papá de un amigo, ya bastante viejito, el papá de un amigo, nos prestó su van, su camioneta para poder hacer el culto ahí. Frente a la gran iglesia católica, los que conozcan la ciudad de Cuenca y el Parque Calderón, nosotros nos sentábamos justo en una banquita, al ladito, que daba así, frente a frente la puerta principal. Un día de Semana Santa, y es que este testimonio tengo que contarlo, porque va de acuerdo con la enseñanza de esta noche, anclada en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, que mi hijo Christopher hizo lectura. Miren, yo sé que algunos de ustedes, pues a veces es imposible de creer, pero volvamos a nuestra historia. La historia es que un día de Semana Santa, nosotros nos reunimos ahí y decidimos simplemente sentarnos, conversar,
no estábamos haciendo un estudio de Biblia y empezó ya a terminar la misa, la habitual misa. Entonces la gente empezó a salir. De repente nosotros sentimos de parte de Dios el impulso del Espíritu Santo y empezamos a caminar también con esa gente. Y era chistoso, porque aquí estaba la iglesia católica, la gente venía saliendo, los feligreses venían saliendo y nosotros caminábamos en contrario, íbamos así, ¿ya? Íbamos caminando de manera contraria, teníamos una mochila, teníamos bastante café caliente para regalar a la gente de la calle y pancitos. Y oh sorpresa, nos encontramos con una aparentemente mujer en una silla de ruedas. Pero no era una mujer, era un homosexual, más precisamente era un travesti. Y nosotros nos acercamos y el Espíritu Santo nos impulsó, nos habló a nuestros amigos y a mí incluido para que oráramos, ¿no? Entonces nos acercamos, le dijimos, hola, ¿cómo estás? ¿Deseas café? La noche está muy fría. Y esa persona, ahí en esa silla de ruedas, porque no podía caminar, estaba agachada así, tenía el cabello largo y con la cabeza agachada nos hablaba y nos dijo, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son enviados de Dios. Ustedes son cristianos y vienen a predicarme el evangelio. Y yo sé lo que va a pasar, nos dice esa persona. Ustedes me van a invitar a hacer una oración, me van a pedir que me convierta a Cristo, me van a pedir que acepte a Jesús como Señor y Salvador y luego, como todos, simplemente se irán. Así nos dijo. Nos quedamos en shock. Un amigo que estaba a mi lado también se quedó en shock y no supo qué hacer. Pero en ese momento el Espíritu Santo nos iluminó y me puso sabiduría en mi cabeza. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me dice ahora que te diga lo siguiente. Perdón por los que vinieron antes de nosotros y no te entendieron. Solo quiero decirte que Cristo te ama, se acuerda de ti y nunca se ha olvidado de ti. En ese momento algo pasó en el ambiente espiritual. Simplemente le di la mano, lo abracé, le di un beso en la frente a ese travesti que estaba sentado ahí en esa silla de ruedas porque no podía caminar y nos dispusimos a avanzar. Y él nos dijo, esperen, no se vayan. Quédense un momento más. Entonces, fíjate cómo obra el Espíritu Santo, cómo hay una guerra espiritual. Con este ejemplo que acabo de decir, es un ejemplo para que nosotros entendamos que vivimos en una guerra espiritual. Pero a veces no la comprendemos, la desechamos, la consideramos como algo tonto, como algo de cristianos, como algo de aleluyos. ¿Por qué? Porque primero no le pertenecemos a Cristo. Como no le pertenecemos a Cristo, no nos hemos convertido al Señor, no hemos tenido una experiencia religiosa de un arrepentimiento profundo, donde uno siente que va a morir y ya no te queda nada más que solamente mirar al cielo y pedirle a Dios una oportunidad de salvación, una nueva oportunidad para vivir. Entonces, por eso mucha gente, muchos haters se burlan de nosotros los cristianos cuando hablamos en esta noche, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, de la guerra espiritual. Para muchos no les es difícil aceptar, como dije, ya lo he mencionado 2 veces anteriores. Uno no mira los microorganismos, uno no mira las bacterias, uno no mira los virus, a menos que tengamos pues un microscopio para hacerlo. Sin embargo, creemos que existen. ¿Por qué? Porque nos enferman. Pero a la hora de aceptar lo que la Biblia dice, la realidad de un mundo espiritual y que estamos en guerra contra seres espirituales que quieren lastimar, que hieren y que matan a la humanidad, ahí nos hacemos un poquito para atrás porque tenemos miedo. Y muchas veces, muchos cristianos también tienen miedo. Y por eso toman a la Biblia de cualquier otra manera, menos como la Biblia debe ser tomada como una autoridad espiritual que nos dictamina qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a creer y cómo vamos a vivir después de nuestra conversión, después de nuestro arrepentimiento profundo y la vida que queremos tener con Dios. Es muy interesante porque, mira, la Biblia lo dice. No son mis palabras, sino la Biblia. Versículo 12. ¿Puedes leer versículo 12? Mientras tú lees, yo voy a beber un poco de mi rico café. Lee eso con fuerza, mijo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. En las regiones celestiales. Muchas gracias, hijo. Te amo mucho. Es interesante lo que la Biblia dice, porque el estudio científico bíblico, ¿ya? El estudio científico, recuerden que nosotros los cristianos somos los científicos del espíritu, porque si las personas no cristianas que no investigan lo espiritual se le conoce como científicos porque estudian mucho, nosotros los cristianos somos también científicos del espíritu porque estudiamos mucho la espiritualidad, estudiamos mucho al Señor hasta donde Él nos permite tener acceso. Entonces escuche esto, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Ya? Hay una guerra, dice la Biblia, literalmente que es una guerra espiritual, que se desarrolla así encima de nosotros, en los aires. Y esa guerra espiritual, ese chasquido, esa resistencia, tiene una influencia directa sobre nosotros, los seres humanos. Vuelvo y repito, para personas que han pasado por las experiencias que he detallado con anterioridad, podemos comprobar, y eso solamente es una historia breve, un testimonio pequeño de muchos otros exorcismos a los cuales el Señor nos expuso sin tener lo que, por ejemplo, en mi caso, sin tener en ese tiempo, cuando era muchacho, el conocimiento bíblico, académico que tengo hoy y la experiencia. Sin embargo, ahí fue porque nosotros le creímos a Cristo, que Dios nos expuso y Dios nos incitó, nos motivó, nos llamó a tener fe en Él. Y Él se hizo cargo de las consecuencias. En otras palabras, Él nos dio poder espiritual. Porque Dios sí sabe lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual. Y esta enseñanza acerca de la guerra espiritual no es algo que tampoco sea sencillo de asimilar ni que esté sujeto a burla y a personas que malinterpretan, a cristianos que no hacen la debida exégesis para poder enseñar este pasaje y a personas que al estar relacionadas con cristianos empiezan a fingir una posesión demoníaca. Y a mí me pasó una vez, yo vivía en Cuenca y el vecino que vivía al lado mío me llama un día asustado, venga que mi hijo está endemoniado, dice, algo le pasa. Y cuando yo entro, estaba un señor ahí con unos montes así, no sé si era chamán, nunca lo averigüé, ni tenía interés en averiguarlo. Estaba así con unos montes así, ¿no? Y escupiendo, creo que era trago de la boca. Ándate demonio, Belcebú, y empezaba a decir un poco de cosas raras. Yo me acerco, vuelvo y repito, era joven, era muchacho, con mucha inexperiencia, con mucha falta de conocimiento de la palabra de Dios, pero le creía a Cristo. Entonces yo dije, ok, si aquí se trata de una persona, de un joven que está poseído por un demonio, entonces la persona para actuar soy yo. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, en este lugar no puede estar Cristo y la presencia demoníaca. ¿Ya? Una fe radical que se fue formando al fragor de las luchas que he comentado en breve ejemplo, ahora. Y muchas más que tendremos más adelante la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces yo me acerco y yo hice una breve oración. Yo digo, Satanás, te ordeno en el nombre de Cristo que te vayas. Luego no se iba. Y el chico seguía así. Entonces yo digo, ¿qué pasó? No tengo a Cristo en mi corazón porque estoy expulsando, estoy realizando un exorcismo en el nombre de Cristo y no se va el demonio. O sea, el chico sigue actuando, pataleando, botado en el piso. Luego, con mucha tristeza, me fui a buscar a otro amigo que vivía cerca, un cristiano con mayor experiencia, y me dice, ¿sabes qué? Indaga un poco, investiga, porque es suficiente con que tú le digas a un endemoniado, sé sano en el nombre de Cristo. Satanás, lárgate en el nombre de Jesús. Y punto, se acabó. No hay necesidad de estar con un show ni tanta cosa rara. El demonio tiene que obedecer a la autoridad del nombre de Jesús. Punto. Mi amigo me aconsejó, como a la 1 de la mañana, lo fui a buscar a su casa y me dice, investiga para ver si se trata realmente de una posesión demoníaca genuina
y no capaz que el muchacho tiene alguna razón por la cual estar fingiendo. Entonces yo regresé a donde mi vecino y empecé a preguntarle a la mamá, al papá, hasta que al final di con la verdadera causa. No se trataba de una posesión demoníaca, sino que se trataba de que ese chico estaba fingiendo y estaba haciendo un show. ¿Y sabes por qué estaba haciendo un show? Porque él quería regresarse a la ciudad de Guayaquil, porque allá tenía una enamorada, no la había visto hace mucho tiempo, la extrañaba y sus papás no le quisieron dar permiso ni dinero para que se vaya a Guayaquil. Entonces él fingió una posesión demoníaca. Entonces yo con esa información me acerco donde el chico y le digo, mira, ya basta del show, tú sabes que estás fingiendo, tú sabes que no estás endemoniado ni nada de eso. Lo único que tú estás haciendo es aquí haciendo un show. En el rato que yo dije eso, el chico se levantó, se reincorporó, se puso todo tranquilo y la mamá le dio una paliza, cogió un palo y le dio una paliza que se iba a acordar toda su vida. Mencioné estos dos ejemplos, estos dos testimonios, para que nosotros entendamos que el asunto, primero, el asunto de la guerra espiritual es un asunto serio. Segundo, nosotros debemos ponernos la armadura de Dios. Tercero, no debemos estar jugando y diciendo que no existen los demonios, que no existen posesiones demoníacas o que no existen entradas que uno puede abrir, tal vez por la ignorancia, y permitir que los demonios estén ahí rondando en una familia, en una vida. Voy a terminar hasta aquí por cuestión tiempo. Pero con esta introducción que he abierto en esta noche acerca de la guerra espiritual, quiero terminar recordando tres cosas. Primero, hay que fortalecerse con el poder del Señor. Y el Señor fortalece a los que son suyos, a los que le pertenecen. El Señor no va a fortalecer con el gran poder que Él tiene disponible para cada cristiano, para cada cristiana, si tú vives como diablo. Tienes que convertirte a Cristo primero. Segundo, hay que ponerse la armadura de Dios para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Esto nos deja ya una idea clara, que el enemigo de la humanidad, el enemigo de los cristianos, el enemigo de la iglesia, siempre es un profesional de la mentira. Y que nosotros tenemos que ser más astutos que el enemigo, y esa astucia solo la puede dar Dios para reconocer si se trata de una artimaña del enemigo o se trata de un show que alguien realiza con la intención, con otra intención, como los testimonios que acabo de detallar. Y tercero, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La Biblia, versión Reina Valera, dice, no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha espiritual no es contra una persona que con el tiempo, con las aguas y con la experiencia, uno aprende a mirar con ojos espirituales y discierne si esa persona está endemoniada o no. Si esa persona está recibiendo influencia mala, negativa, y al accionar con su naturaleza pecaminosa, se convierte en una bomba de tiempo. Nosotros también tenemos que aprender a distinguir entre una enfermedad mental, entre una distorsión que ocurre a veces por una enfermedad mental en una persona y también en una posesión demoníaca. Por eso debemos ser sabios, porque a veces se trata de una posesión demoníaca, otras veces se trata de una enfermedad mental. A veces una enfermedad mental, un trastorno mental, quiere maquillar una posesión demoníaca. A veces son las dos cosas juntas. Una persona está sufriendo hostilidad de parte de las tinieblas, de los demonios, pero también tiene en su cuerpo, en su carne, en su vida biológica, se ha manifestado por traumas de la infancia principalmente, dolor que le han hecho un cortocircuito en su mente y pues ha desarrollado lo que se llama un trastorno de la personalidad. Por eso hay que ser muy inteligentes, muy sabios. Y lo que la Biblia aconseja es fortalecernos con el gran poder del Señor, ponernos la armadura y no negar que convivimos y coexistimos en un mundo caído, donde las personas están sujetas a la influencia de la naturaleza pecaminosa y a veces se darán cosas, casos
que nos asombrarán, pero nosotros tenemos que estar firmes. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes y a continuación, esto quedará para la próxima enseñanza, desde el versículo 14 en adelante, empieza a detallar las partes de esa armadura que nosotros debemos estar pues muy atentos para ponernos. Y en un capítulo que va a venir más adelante, vamos a explicar con la ayuda de Dios un poquito más cada una de estas partes de esta armadura que los cristianos debemos ponernos. Ha sido un tiempo chévere en esta noche, un tiempo de enseñanza que estoy seguro liberará a muchos, empoderará a muchos, contestará la pregunta de algunos más todavía y podrán tener paz, Porque si bien es cierto que tenemos acceso a Dios y Él está cerquita de nosotros a una oración de distancia, también es cierto que debemos buscar una congregación a la cual pertenecer, a la cual obedecer al pastor, a los líderes, someternos a esa autoridad divinamente establecida para que podamos aprender. El demonio tiene muchas caras y me gusta lo que dijo una vez una anciana cristiana hace mucho tiempo que yo conocí. Ella tenía la frase, siempre que hablábamos de estos temas, ella utilizaba la frase: el enemigo ingresa en los hogares con zapatitos de algodón. El enemigo no es esa caricatura que nos han vendido, inclusive en muchas portadas. Me viene a la mente una portada de AC/DC ahora, donde está el vocalista así, ¿no? Imitando como que es un demonio y se pone así unos cachitos rojos y sale con una colita roja. Eso no es el demonio, eso es una caricatura, ¿sí? Si el demonio se presentara así ante la gente, si las fuerzas hostiles de las tinieblas, las fuerzas infernales, se presentaran en la actualidad así con cachitos rojos de una manera que causa shock, la gente automáticamente correría a los brazos de Dios huyendo de eso que es feo, ¿no es cierto? Pero como no es así, esa es una distorsión, esa es una caricatura. El satanismo vivo y purito que la Biblia enseña es cuando alguien llama a la obra de Dios como del diablo. Ahí está presente el diablo. El satanismo no tiene necesariamente que ver mucho con el movimiento de rock y metal y especialmente con la secta del black metal. No tiene tanto que ver con eso. Tiene que ver cuando uno le da las espaldas a Dios. No creo que exista satanismo más puro que una persona cantando canciones con mensajes nocivos, disfrazado de balada, disfrazado de música bailable, y que con el ir de la vida y de los años uno termina aceptándolo como algo bonito, es parte de la cultura y uno se ríe a veces. Pero tenemos que poner más atención a lo que cantamos, porque no solamente lo enseña la Biblia, que es nuestra primera autoridad, sino lo enseña la filosofía y también la historia. Tantos poetas, tantos filósofos, no viene a la mente ahorita ninguno de ellos, aparte de Platón y Aristóteles, que enseñaban acerca de que si tú quieres dominar a un pueblo, tienes que hacerlo a través de la música. ¿Quieres saber qué piensa un pueblo? Analiza la música que escucha. Y así, este y otros temas quedarán para una nueva oportunidad. Estoy agradecido contigo, hijo, y con todos los que nos vieron y permanecieron hasta el final por la asistencia, por la paciencia. No lo sabemos todo. Aquí también estamos descubriendo muchas cosas nuevas. El Señor nos permite, el Señor nos fortalece, el Señor nos da vida. Y hasta el último seguimos honrándolo, hasta el último seguimos adorando a Dios, porque no nos lo contó nadie, sino que somos testigos de su fuerza. Somos testigos del poder de Dios, somos testigos del poder sobrenatural de Dios que obró un milagro para salvar mi vida. Y asimismo opera milagros para salvar la vida de muchos que ustedes conocen y son testigos. Dios los bendiga, un abrazo, camaradas. God rules, que significa Dios gobierna. Ayúdame, hijo, por favor. Mi hijo me estuvo ayudando en este día y eso es algo que me llena y me satisface el corazón. Nos vemos, si fuera posible y Dios nos da vida, el próximo día, lunes, en una nueva enseñanza. ¿Puedes leer lo que dice, hijo? Saludos de Colombia, Bogotá. José Alfredo Cifuentes Gómez. Oh, un saludo para ti también. Gracias. Comparte con los amigos para que sean libres en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? ¿Nada más?
Ok, nos vemos. Hasta donde ustedes están, un fortísimo y potente Dios te bendiga ricamente. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Bye.